Ay, doctor, es que normalmente uno cuando está frente a una pantalla está siempre así. Claro. O está en un celular y estás así. Espalda sana en la era digital. Claro. Cómo el celular está arruinando la columna. Sí. Entonces, ¿va relacionado con la edad o más bien con la postura, doctor? Mira, yo creo que el tema del celular y la era digital es un tema muy importante. Es un tema que a nosotros nos va a dar más trabajo dentro de un futuro muy cercano. Si nosotros hablamos de la patología de desgaste en la columna, la estadística que solíamos tener es que el 80% de los problemas en la columna van a estar a nivel lumbar, porque es la zona que más peso carga y la que generalmente más se mueve. El 18 o 19% restantes van a estar a nivel cervical, porque es la otra parte del cuerpo que tiene mucho movimiento. Solo existe un 1% de pacientes que suelen tener un problema degenerativo de desgaste a nivel de la columna torácica, porque es un área que está muy secuestrada por las costillas y el esternón y no se suele mover mucho. Pero esa estadística va a cambiar. Y los estudios dicen que vamos a llegar a prácticamente un 50-50. ¿En cuánto tiempo? En un futuro muy cercano, en 10 5 o 10 años, años. 5 o 10 años. Wow. Que te diría 10 años, pero probablemente esa respuesta ya lleva 5 años Claro. en el aire. Así que probablemente en 5 años más. Y gracias a la tecnología y a la utilización de pantallas en esta posición. ¿Por qué? Porque el cuello está diseñado, o la columna cervical está diseñada para tener el peso de la cabeza en una posición recta. Está diseñado con una lordosis o una curvatura para atrás para que la cabeza mire hacia adelante y que veamos nuestro futuro y a dónde vamos. En cambio, cuando tenemos ese cuello en flexión, el esfuerzo que tiene que hacer nuestra columna para soportar la cabeza en esa posición involucra un trabajo extra de 60 veces más. Wow. Por simplemente ese cambio de posición. Y el ejemplo que yo siempre doy es como cargar una mochila con todo el peso en medio de los hombros o tratar de cargar ese mismo peso como si fuera un mesero, aquí. Yo no puedo caminar una larga distancia con ese peso en mi mano porque rápidamente siento que no puedo más. Y eso es lo que pasa con el cuello al tratar de cargar o soportar el peso de la cabeza en esta posición. En esa posición, que no es por 30 minutos. Generalmente hoy vemos a todo el mundo caminando, sentados, hablando en restaurantes y todos están viendo el celular acá. Y esa curvatura en la columna cervical es completamente lo contrario a lo que deberíamos tener. La lordosis es una curvatura hacia atrás. En cambio tenemos una cifosis o una curvatura hacia adelante que desgasta por completo a la columna cervical y ese desgaste se va a traducir en que las patologías a nivel cervical son mucho más frecuentes hoy en día que antes. Usted le habla a los pacientes de esta nueva tendencia que se llama text neck. Claro, y es precisamente esa cifosis cervical por culpa de estar texting en el celular. De ahí viene el término de text neck. Y se lo hablo tanto a los pacientes como a mis hijos, como a todas las personas que hablamos precisamente de estos cambios a nivel de la Bueno, ahorita me decía casualmente, Narki, ¿qué pasa? Que estás como torcida. Claro. Y me suele pasar. Y no me doy cuenta sino hasta que grabamos este tipo de contenido. Claro, porque normalmente es más importante tendemos a encorvarnos. Claro, y no solo nosotros, tenemos que ver qué pasa con los niños. Sí. Nosotros no crecimos con este dispositivo en nuestras manos, Así es. sino hasta un futuro o un pasado no tan lejano. Sí. En cambio, los niños hoy crecen con eso. Y crecer con ese cuello inclinado hacia adelante va a tener secuelas en un futuro. Háblenos entonces un poquito de esos tips prácticos. ¿Qué nos puede recomendar? Bueno, sabiendo toda la patología y todo lo que pasa, ¿qué podemos hacer para...? Tenemos que tratar de ajustar la estructura donde trabajamos a un nivel donde nosotros podamos ajustar las pantallas con la mirada. Yo puedo estar aquí escribiendo y mi mirada es la que va a estar viendo a la pantalla. Okay. Idealmente, tener una pantalla un poco más alta donde la mirada pueda estar recta. Celulares, tablets, libros, lo correcto es arriba, codos aquí arriba y contestarlo acá. Okay. Y no, por el contrario, no viendo para abajo. Okay. Eso aplica para celulares, para iPads, para todo tipo de pantallas, idealmente para libros. Tener todo a la altura de la mirada. Si podemos tener una pantalla externa donde todo se proyecte, es mucho mejor. Bueno, a la final, esto no solamente afecta a los adultos o a los adultos jóvenes
que somos los que mayormente utilizamos la tecnología, no adultos jóvenes como nosotros, sino también los adolescentes. Sí, me incluyo en Ahí estamos incluidos. Bueno, no sé, ¿en adolescencia o adultos? No, adultos jóvenes. Tampoco llegamos hasta ese límite. Pero sí influye a ambos por igual. Sí, cada vez vemos más adolescentes hoy en día que llegan a la consulta porque tienen dolor cervical. Y tienen dolor cervical básicamente hoy en día por un dolor muscular, por una posición inadecuada. Pero eso en el futuro vamos a ver a qué se va a traducir. Wow. Entonces vamos a decir que esto va a ser una epidemia silenciosa que se está formando tanto en el cuello como en la espalda. Lo es. Bueno, estemos alertas y atentos. Aprovechen estos tips y no se pierdan el siguiente episodio. Gracias, doctor Andrés.